¡Empezamos! ¡Hola! ¡Namaste! Epifanía patafísica. Canizo, virtual, galego, pobo, primeiro. Humilde mensaxe masaxe aos músculos do ser humano cansado. Dende a equidistancia que equilibra. Dende a liberdade do home sen fame. Dende a economía ecuánime, a anarquía sincera e responsable. Dende a preposición que propón. Dende a predestinación que predispón. Dende a preprogramación que proporciona sinergia, sincretismo, entropía, unanimidade, ecumenismo. Patapí fálalo no seu panfleto pánfilo de o islamismo. Islamismo. El Islam, como las religiones monoteístas y relevadas, se conoce a través de sus textos, donde se encuentra la palabra de Dios o revelación inspirada al profeta o enviado que la transmite a los hombres. El Islam pretende informar la vida de sus creyentes, dota a la sociedad que lo adopta de una serie de rasgos que afectan a la vida diaria, individual y colectiva, a las costumbres y modos de relación de unos individuos con otros. El Islam impregna toda la vida y contribuye a desarrollar un modo de civilización. El código moral y de valores que el Islam propone dota a las relaciones humanas de rasgos particulares que se manifiestan en la constitución de la sociedad, en los hábitos alimentarios y de vestir y en las formas de habitación, en la disposición de las ciudades, en el desarrollo de las artes y del pensamiento. El Islam propone como pensamiento religioso un modo de conocimiento y de explicación de la realidad que contribuye a desarrollar un modo de pensamiento, una filosofía. La concepción del mundo, del universo, de la realidad de los seres humanos en su existencia, de Dios y de las relaciones entre los hombres y la divinidad generan una forma particular de entender la justicia, el orden, el poder y la gestión de los asuntos. En casi todas las religiones existe el germen de una ideología política. El Islam no propone en ningún caso una visión política de carácter teocrático. Sí establece unos vínculos muy estrechos entre poder y religión al propugnar una ley que rige todos los actos humanos. La ley en el Islam posee una fuerte carga de tipo moral y que intenta mantener unos valores que desembocan o nacen, según se mire, de la necesidad del desarrollo del espíritu. El Islam debe ser contemplado como múltiple con numerosos y variadísimos matices que responden a un mensaje unitario e inamovible que se encuentra recogido en el libro santo, el Corán, y que se ve complementado por el Hadith, que recoge narraciones y testimonios, el ejemplo a seguir del profeta Muhammad o Mahoma. El Islam es, además de la base de una de las más amplias, ricas y creativas civilizaciones humanas, el motor un mensaje, pero seguimos. El Islam es, además de la base de una de las más amplias y ricas creaciones y creativas civilizaciones humanas, el motor de creación de múltiples lenguajes simbólicos que se expresan a través de las artes y la artesanía de muchos lugares. Esa capacidad para la generación simbólica lo coloca en el centro de la identidad individual y colectiva de muchos seres humanos y lo convierte en un elemento
que puede ser manipulado eficazmente para mover y movilizar a grupos humanos y pueblos. La utilización ideológica de partes del mensaje del Islam, a pesar de que en los últimos años sea su forma de presentación más frecuente, no debe confundirnos ni arrastrarnos a estimar que en el Islam existe una fuerte dosis de violencia. Casi todos los fenómenos, atentados, inmolaciones, amenazas, mensajes subliminales en Internet, que actualmente contemplamos y conocemos bajo los nombres de fundamentalismo o integrismo, no son movimientos de carácter religioso, sino político, que utilizan el lenguaje religioso porque su valor simbólico es capaz de movilizar de forma más eficaz, radical e irracional a las masas. La utilización de lenguajes religiosos en movimientos políticos no es un invento reciente ni exclusivamente del Islam. El cristianismo y el judaísmo lo utilizaron y lo utilizan. Esta espiral desastrosa es la que hay que erradicar. Mahoma. El profeta Muhammad fue su iniciador del Islam. Al periodo anterior al Islam se conoce como Jahiliya, época de la ignorancia. En esta época de la Arabia preislámica, la mayoría de los árabes eran politeístas, creían en varios dioses. También existían grupos de judíos y grupos de cristianos heréticos y marginales que se habían refugiado en el desierto del panteón preislámico. El propio Corán menciona algunos nombres de dioses. Junto a estos grupos estaban los hanifes, que eran monoteístas, creían en algún modo de resurrección y castigo de las acciones del hombre, practicaban retiros y ayunos también. La pluralidad religiosa, con un fondo común semita, hizo que conceptos e ideas de la tradición cristiana y judía formasen parte de la tradición árabe. Todas estas tribus en sociedad patriarcal, que eran pastores, tenían fama de belicosas. Consideraban la virilidad, la generosidad, la bravura, la venganza, la hospitalidad como virtudes integrantes de su código moral. Tribus que se establecían en lugares en los que no se podía portar armas. La ciudad paradigmática era la Meca, donde se levantaba un santuario, el de la Kaaba, en cuyo recinto estaba la conocida Piedra Negra. Abu Qasim Muhammad ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, conocido por Mahoma, nació en la ciudad de Meca en torno al 570 después de Cristo. Su clan, el de los Hashim, pertenecía a la tribu de los Quraysh, que dominaban la Meca. Muhammad era un hombre reflexivo e introvertido, dado a la meditación, a los retiros y al ayuno, que conocía las creencias de los judíos y los cristianos. Con 40 años tuvo su primera revelación en la que se le apareció un ser espiritual, Ángel Gabriel, quien le anunció que habría de ser el mensajero de Dios. A partir de entonces inicia su andadura como Rasul, como enviado, y como Nabi, profeta. En un primer momento, Mahoma mantuvo en secreto sus visiones, sin embargo pronto comenzó a comunicarlos a sus más cercanos amigos y familiares. Todos ellos le apoyaron y le animaron para que las transmitiera al pueblo y transmitiera la revelación. Así se lanzó la predicación. Al principio todos los demás acogieron con recelo esa predicación y sus contenidos, ya que atentaba contra su código de valores y sus hábitos, fruto de lo cual Mahoma en 1615 se exilia y refugia en Etiopía. Al aumentar la persecución, Mahoma se expatrió a un oasis al norte, un Yathrib. Esta emigración, la Hira o Égira, fue en el año 622 después de Cristo, fecha que inicia el calendario y la cronología musulmana. Hasta esta fecha, la predicación de Muhammad estaba dirigida a mantener la unidad en la comunidad musulmana, en la Umma. Después su predicación se centra en la enemistad hacia los paganos. La Umma se define como algo diferente de los paganos, y después de judíos y cristianos iba tomando una identidad propia universalista para quienes aceptan el mensaje, y excluyente para los que lo rechazan. Los kafir, los infieles, los que aceptan el mensaje se llaman Islam, Muslim, musulmán. Algunos fingen aceptarlo, son los munafik, los hipócritas. En el 630 de la Égira, Muhammad entra en la Meca con motivo de la peregrinación y la ciudad se entrega a los musulmanes. Se adopta el Islam por todos, se declara la igualdad entre los creyentes que acaban con las hostilidades y el nuevo orden queda establecido. En el año 10 de la Égira muere el profeta. A su muerte hubo problemas de sucesión para regir la comunidad de los musulmanes, y desde el año 632 al 661 fueron sucesores los califas ortodoxos, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. La elección de Ali, yerno del profeta, fue conflictiva. A la muerte de Ali se desencadenaron divisiones internas que propiciaron la división de los musulmanes en las dos grandes tendencias que siguen vigentes hasta el día de hoy, suníes y chiíes.
Los chiíes eran y son los partidarios de Alí y de que la dirección de la comunidad musulmana la detentaran sus descendientes. El Hadith es un libro que recoge una serie de narraciones, hechos y dichos del profeta y aclaran puntos oscuros de la revelación. Existen otras tradiciones populares que adornan o recrean la historia, experiencia y actitud del profeta. Todos estos escritos son muy reveladores de la importancia otorgada piadosamente a la figura de Muhammad, de la devoción hacia su persona y su memoria, incluso del papel de mediador entre la divinidad y el hombre. En ningún momento se le da al profeta más categoría que la de simple mortal elegido por Dios para la misión de transmitir fielmente su palabra. Elementos del Islam. Existen dos ámbitos diferenciados de relaciones. A. La relación entre el creyente y Dios, el ibadat. Y B. Las relaciones entre los hombres, mu'amalat. Al ibadat pertenecen los 5 pilares: la profesión de fe, shahada, la oración, salat, la limosna, zakab, el ayuno, saub y la peregrinación, haji o haji. La profesión de fe se expresa mediante la siguiente afirmación: no existe otro Dios además de Dios y Muhammad su enviado. Esta afirmación expresa la absoluta unicidad de Dios y de que Dios ha enviado a Muhammad para transmitir la revelación. El Islam plantea un estricto monoteísmo en donde a Dios no se le puede asociar nada y en el que se niega que pueda tener un hijo o que cualquier criatura sea semejante a él. Esto niega la existencia de otros dioses y niega que Dios tenga un hijo y afirma que todos los seres son creados por Dios y ninguno es de esencia divina. La afirmación del carácter de enviado de Muhammad supone su aceptación como enviado y profeta y que la revelación a él transmitida es la auténtica y viene a cerrar el periodo de la profecía. Por ello los musulmanes llaman a Muhammad como el sello de los profetas, es decir, el último de los profetas que culmina la cadena constituida por los profetas bíblicos desde el patriarca Abraham en adelante y que incluye a Jesús de Nazaret. Mahoma transmitió aquello que Dios le inspiró y que está recogido con palabras exactas en el libro santo, en el Corán. La oración, salat, es una obligación, precedida de un ritual de purificación. Debe realizarse 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, a media tarde, al atardecer y por la noche, en cualquier lugar donde se encuentre el creyente. La oración comunitaria se reserva para el mediodía de cada viernes en las mezquitas. Puede ser dirigida por un imán, aquel que se coloca en primer lugar y ordena la oración, y suele ir acompañada de un sermón, jutba, en el que se comenta algún pasaje del Corán poniéndolo en relación con alguna cuestión de la vida cotidiana que pueda resultar útil moralmente a los asistentes. En la actualidad estos sermones se transmiten por los medios de comunicación. Los almuédanos, muadín, son los encargados de llamar a la oración y recordar a los fieles desde la al-minar de la mezquita su obligación. En la actualidad la llamada a la oración se emite desde potentes altavoces con la voz potente del almuédano grabada con un sonido metálico. La mezquita, masjid, es el lugar únicamente de reunión para la oración y su sala de oración ha de estar orientada hacia la Meca. La limosna es un deber obligatorio del musulmán y no un acto voluntario de caridad. Su fin es expiar las faltas cometidas y sostener la comunidad. Los musulmanes denigran a los tacaños y alaban a los generosos, y muchos atacan a los ricos que se olvidan de compartir sus bienes. El ayuno se lleva a cabo durante el mes del Ramadán. Este mes es movible a lo largo del año, puesto que el calendario musulmán es lunar. El mes se inicia con la luna nueva y concluye con la luna nueva. Durante las horas de luz no se puede tomar ningún alimento, ni sólido ni líquido, y no se debe tener contacto sexual. Las personas enfermas, ancianas, mujeres menstruantes o embarazadas pueden no ayunar. El ayuno es una forma de expiación de las culpas y en ese mes se recomienda meditar, reflexionar y ser más generosos y atentos con los demás como refuerzo espiritual. A finales de mes se celebra la Noche del Poder, que conmemora la primera revelación al profeta, y el ayuno termina con la fiesta del fin del ayuno, que es una ocasión de alegría, de celebración familiar y amistosa en la que se intercambian regalos. La peregrinación es una obligación que el creyente si dispone de medios, tiene que hacer al menos una vez en su vida durante los últimos meses del año musulmán. La peregrinación incluye la visita a la Kaaba, santuario de la Piedra Negra, la procesión a las colinas de Safa y Marwa, donde se conmemora la tradición en la que Agar, la madre de Ismael, el hijo de Abraham, al que los musulmanes remontan su origen, buscaba agua para dársela a su hijo en su errar por el desierto. La lapidación de los 3 pilares que marcan el lugar donde el diablo tentó a Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac, y la visita al valle de Arafat, en donde el profeta pronunció su mensaje final. Vamos a parar un pouco. Seguimos con outras creencias do islamismo. ¡Rápido!